Con las últimas monedas que quedaban en su desgastada cartera, Marina Olvera compró un tráiler oxidado abandonado en medio del bosque. Ella creía que aquello sería solo un refugio temporal, un resguardo improvisado, donde podría proteger a sus 4 hijos del frío de las noches en la sierra patagónica. Pero al arrancar las tablas podridas del suelo, oyó un sonido que venía debajo de la tierra, un ruido que transformaría completamente el destino de su familia. Puedes imaginar lo que significa perder absolutamente todo, incluso la última gota de esperanza, y tener que resguardarse en un pedazo de metal corroído en medio de la nada, solo para descubrir que exactamente debajo de tus pies algo o alguien estaba oculto esperándote? Parece un argumento de ficción, pero sucedió de verdad en las montañas de la Patagonia Argentina en 1989. Y aquello que esa mujer encontró allá abajo no era simplemente un misterio cualquiera, era un secreto capaz de derribar a los poderosos y redefinir el verdadero significado de la valentía humana. Marina Olvera tenía 41 años cuando su universo se desmoronó por completo. Corría el año de 1989 y el autobús que transportaba a los trabajadores de la vendimia volcó en la peligrosa bajada conocida como Curva de la Muerte. Su marido, Juan Pedro, jamás volvió a casa aquella tarde gris de otoño. La empresa agrícola, después de semanas de excusas vacías y promesas incumplidas, le entregó un sobre fino que contenía unos australes como compensación por la pérdida. Era una cantidad ridícula, 200.000 australes de la época que apenas alcanzaban para sobrevivir 15 días. 200.000 australes que representaban toda la existencia de un hombre decente, un padre de 4 niños inocentes. 200.000 australes que cabían fácilmente en el bolsillo rasgado de su delantal floreado. Marina era viuda ahora, responsable sola de 4 bocas hambrientas. El mayor, Gabriel, con 13 años, apenas lograba comprender que ahora necesitaba ser el hombre de la familia. Las gemelas Julia y Elena, con 9 años. El pequeño Pedro, con solo 6. Juan Pedro había sido su ancla en este mundo, un hombre de pocas palabras pero de abrazos fuertes, que siempre regresaba del campo con una sonrisa cansada en el rostro y un caramelo guardado para cada hijo. Ella todavía podía recordar perfectamente aquella última mañana, cuando él depositó un beso prolongado en su frente antes de embarcar en el autobús viejo. «Marina, cuida a nuestros chicos», dijo con aquella voz ronca que ella tanto amaba. «Prométeme que tendrán un futuro mejor». Ella había prometido sin imaginar que aquella promesa se transformaría en una batalla diaria por la supervivencia más básica. Seguir adelante resultó mucho más brutal de lo que cualquier promesa podría anticipar en aquel momento de despedida. Sin el salario mensual de Juan Pedro, el propietario de la pequeña casa de madera donde la familia vivía les dio solo 10 días para desalojar el inmueble. Marina no tenía parientes cercanos dispuestos a ayudar. Todos habían migrado a Buenos Aires o cruzado la frontera hacia la Argentina en busca de mejores oportunidades. Ella se vio literalmente en la calle, dependiendo de la caridad esporádica de la iglesia local y de los pocos pesos que conseguía lavando ropa ajena en el río helado. Durante 4 meses enteros durmieron apiñados en el suelo frío de la casa parroquial gracias a la bondad del padre Antonio, un hombre anciano de corazón generoso. Sin embargo, la presión de las familias tradicionales de la comunidad aumentaba semana tras semana. No veían con buenos ojos a una viuda joven y sus 4 hijos ocupando la casa de Dios indefinidamente. Marina sentía perfectamente que su tiempo en aquel refugio se estaba agotando rápidamente. Fue entonces una mañana helada de junio que todo cambió drásticamente. El sacristán de la iglesia, don Mario, un hombre callado y de pocas amistades, le informó que el antiguo propietario de la casa había quemado las pocas pertenencias que no lograron rescatar a tiempo. Marina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies descalzos. ¿A dónde iría con 4 niños? ¿Cómo lograría sobrevivir al invierno riguroso que se acercaba? Le quedaban solo 120.000 australes de aquella miserable compensación, escondidos cuidadosamente en una bolsita de tela atada a su cintura, un dinero que había jurado solemnemente no tocar, excepto en situación de extrema emergencia,
de vida o muerte. Esta era definitivamente esa emergencia que tanto temía. Caminó durante 5 días seguidos con Pedro, el menor, atado a su espalda con un paño raído, y los otros 3 agarrados firmemente a su falda descolorida, golpeando puerta por puerta. Buscaba cualquier tipo de trabajo, un techo sobre sus cabezas, cualquier oportunidad honesta. Pero en un pueblo pequeño como San Carlos de Bariloche, una mujer sola cargando 4 hijos pequeños no era vista como una oportunidad para ayudar al prójimo, era considerada un problema inmenso que nadie quería asumir. Las puertas se cerraban con excusas educadas pero firmes y definitivas. Ya tenemos quien nos ayude aquí, señora. No hay espacio suficiente para tanta gente. Quizás en la aserradero estén necesitando cocinera, pero no aceptan niños en el lugar. Y después venían las otras miradas, aquellas que ella aprendió a reconocer y temer. Las miradas de hombres que verían su desesperación como una invitación silenciosa a propuestas indecentes. El capataz del aserradero, un tipo barrigudo de bigote espeso y grasoso, la examinó lentamente de arriba abajo con ojos que la hicieron sentir desnuda y vulnerable. «Una mujer todavía joven como usted no debería sufrir tanto», dijo con voz insinuante y sonrisa torcida. «Yo podría ofrecerle una casita cómoda, comida abundante en la mesa, a cambio solo de un poco de compañía especial los fines de semana». Marina sintió que la bilis le subía quemándole la garganta. «Busco trabajo honesto, señor», respondió con la voz temblorosa pero firme, dándose la vuelta inmediatamente y saliendo de allí cargando lo que quedaba de su maltratada dignidad, con el llanto bajito de sus hijos siguiéndola como una sombra inseparable y dolorosa. Durante 4 noches consecutivas durmieron apretados debajo de un puente de piedra antiguo, cubiertos con pedazos de cartón mojado que Gabriel había encontrado en un contenedor de basura. El frío cortante de la sierra penetraba hasta los huesos frágiles, y Marina pasaba las madrugadas temblando violentamente, no solo de frío, sino principalmente de pavor de que sus hijos se enfermaran gravemente, de que la asistencia social apareciera y se llevara a sus niños. Los 120.000 australes continuaban atados a su cintura, quemándole la piel como brasas vivas. Ella sabía perfectamente que necesitaba usar aquel dinero inmediatamente, no para comprar comida, sino para garantizar un refugio, por más miserable y precario que fuera. Fue una tarde gris de cielo cargado, cuando el viento helado soplaba hojas secas y agujas de araucaria, que Marina entró tambaleándose en el mercadito San Jorge para comprar 2 kilos de arroz y un poco de manteca de cerdo, usando las últimas monedas sueltas que llevaba en el bolsillo agujereado. Estaba mareada por el hambre acumulada, pero se mantenía erguida y orgullosa, negándose terminantemente a parecer débil ante los demás. Detrás del mostrador grasiento de madera oscura, 2 hombres vistiendo botas embarradas bebían aguardiente barata en vasos sucios. Marina reconoció a uno de ellos inmediatamente. Era Carlitos, un tipo que hacía fletes ocasionales en una camioneta vieja y ruidosa. El otro era un desconocido, aparentemente un comprador de madera de fuera de la región. «Ese tráiler sigue allí pudriéndose en medio del monte», decía Carlitos limpiándose la boca con el dorso de la mano sucia. «El dueño, aquel alemán loco, murió hace unos 5 años y nadie nunca apareció para reclamar la propiedad. La municipalidad quiere remover aquello, pero queda muy lejos de la carretera principal. Sale más caro transportarlo de lo que vale. ¿Y quién querría esa porquería?», otro lo interrumpió batiendo el vaso vacío en el mostrador. «Este tráiler está más agujereado que colador viejo. Dicen que el alemán, un tal Klaus, estaba metido en negocios muy extraños. Desapareció así de la nada, sin dejar rastro». Carlitos siguió llenando de nuevo el vaso. «Están pidiendo 150.000 australes solo por el derecho de ocupación del terreno, pero apuesto mi camioneta a que si alguien llega allí con 80, lo aceptan en el acto, solo para quitarlo de los registros municipales. El lugar está maldito, todo el mundo lo sabe, lejos de todo y de todos. Solo sirve para quien ya no tiene absolutamente nada más que perder en esta vida».
Marina Olvera sintió su corazón dispararse descontroladamente dentro de su pecho delgado. Un tráiler abandonado por 150,000, quizás hasta menos. Ella tenía 120 guardados. ¿Sería realmente posible? Se acercó a los hombres con pasos decididos, aunque sus rodillas temblaban violentamente bajo la falda rasgada. «Con permiso, señores». Su voz salió sorprendentemente más clara y firme de lo que esperaba. «Los estoy oyendo hablar sobre ese tráiler en medio del monte. ¿Dónde queda exactamente ese lugar?» Los dos hombres se viraron sorprendidos para encararla. Don Joaquín, el dueño del mercadito, paró de pesar el arroz con la balanza oxidada. «Señora», comenzó Carlitos con una sonrisa de medio lado, «ese no es un lugar apropiado para una mujer, mucho menos con niños pequeños. Queda a 7 kilómetros de la carretera de tierra, bien dentro del Monte Cerrado, cerca del arroyo seco». El tráiler está sobre pilas de ladrillos viejos, pero el piso está completamente podrido. No tiene puertas funcionando, las ventanas están todas rotas en pedazos. Y la gente de la región cuenta historias aterradoras, añadió el otro bajando instintivamente la voz. Dicen que el alemán Klaus no murió de causas naturales, que fue asesinado brutalmente por deudas de juego clandestino, y que en las noches de luna llena se oyen ruidos muy extraños, como si todavía estuviera allí dentro protegiendo algo. Nadie sensato se acerca a ese lugar después de que el sol se pone. Marina Olvera tragó saliva, pero no demostró ningún miedo o vacilación. ¿Y si alguien ofrece 120,000 australes, creen que aceptarían esa propuesta? Carlito soltó una risa corta y sin humor. «Señora, esa porquería no vale ni 20,000. Pero si usted tiene realmente la valentía de ir a vivir en ese nido de víboras y ratones, yo mismo la llevo hasta el secretario de la Intendencia ahora mismo. Le garantizo que él acepta su oferta solo para tachar eso de los libros de propiedades de la ciudad. Entonces hagamos esto ahora», dijo Marina Olvera con determinación férrea, desatando la bolsita de tela de su cintura delgada y contando los billetes gastados y sudados sobre el mostrador sucio. El sonido del papel viejo y húmedo pareció resonar en el silencio pesado del mercadito pequeño. «Aquí hay 120,000 australes contados. Quiero que usted haga el favor de llevar esta oferta al secretario de la Intendencia hoy mismo. Dígale que es absolutamente todo lo que poseo en este mundo. Mi nombre completo es Marina Olvera, viuda de Juan Pedro da Silva». Los hombres intercambiaron miradas significativas de sorpresa e incredulidad. Don Joaquín, el comerciante, asintió despacio, como quien reconoce la verdadera desesperación cuando la ve estampada en el rostro de alguien. Carlitos tomó los billetes húmedos, los sopesó en la mano callosa y finalmente asintió con la cabeza. «Está bien entonces, doña Marina Olvera. Llevaré su dinero sudado hasta allí. Aparezca aquí mañana al mediodía y le diré si el negocio se cerró o no. Pero déjeme avisarle de nuevo con toda sinceridad. Ese lugar va a costar sangre, sudor y lágrimas para transformarlo en algo mínimamente habitable. Si es que eso es posible». «No le tengo miedo al trabajo duro», respondió Marina Olvera, y había una determinación tan intensa en su voz ronca que hizo que los hombres callosos se callaran completamente. «Nunca tuve miedo en toda mi vida. En aquella noche helada, encogida con sus 4 hijos temblorosos debajo del puente de piedra fría, por primera vez en largos meses de sufrimiento, Marina Olvera sintió algo remotamente parecido con esperanza renaciendo en su pecho. Miró fijamente a la luna llena plateada en el cielo y susurró bajito: «Juan Pedro, donde quiera que estés ahora, ayúdame, dame fuerzas sobrenaturales para levantar un hogar de verdad para nuestros hijos amados». Al día siguiente, exactamente al mediodía conforme a lo acordado, Carlitos la esperaba apoyado en el mostrador del mercadito, con un papel oficial sellado en la mano y una expresión de pura incredulidad estampada en el rostro quemado de sol. «Mis felicitaciones, doña Marina Olvera. Ahora usted es oficialmente, ocupante legal de un tráiler de aluminio modelo 1962
con 500 metros cuadrados de terreno de monte nativo ubicado en el lugar llamado Arroyo Seco. El secretario se rió tanto cuando alguien ofreció dinero en efectivo por esa chatarra que agarró sus billetes sin hacer una sola pregunta y selló el papel en el acto. Dijo que buena suerte expulsando a las yararás de allí. Marina Olvera sostuvo el documento oficial con las 2 manos temblorosas, un simple papel timbrado que comprobaba legalmente su derecho de ocupación. Era suyo ahora. Por primera vez desde que Juan Pedro murió en aquel terrible accidente, ella poseía algo que era verdaderamente suyo, un lugar en el mundo cruel, un techo sobre sus cabezas, aunque estuviera repleto de agujeros enormes e infiltraciones. ¿Puede llevarme hasta allí ahora mismo?, preguntó ella con urgencia. Claro que sí. Suba en la caja de la camioneta con los niños. Vamos de una vez a resolver esto. El trayecto fue absolutamente torturante para todos. Los 7 kilómetros de carretera de tierra batida se transformaron en un camino estrechísimo que la camioneta apenas conseguía recorrer sin rozar los laterales. Las ramas retorcidas de las araucarias arañaban ruidosamente los lados oxidados del vehículo viejo. Cuanto más se distanciaban del pueblo pequeño, más denso y silencioso se volvía el monte cerrado alrededor. El único sonido audible era el chirrido fuerte de la camioneta sobre las hojas secas acumuladas por años. Finalmente, Carlitos pisó fuerte el freno gastado en un claro minúsculo entre árboles gigantes. «Es allí, doña Marina Olvera», y señaló con el dedo calloso. Y allí estaba el tráiler prometido, descansando torcido sobre pilas irregulares de ladrillos rojos como un animal metálico gigante encallado para siempre. El aluminio que un día debió haber sido brillante estaba completamente opaco, manchado de óxido anaranjado y musgo verde oscuro. Estaba literalmente rodeado por maleza alta hasta la cintura y araucarias antiguas que casi lo cubrían totalmente de la luz del sol. La puerta lateral colgaba penosamente de una única bisagra oxidada. Las ventanas eran solo agujeros vacíos y oscuros que parecían ojos muertos. La vegetación invasora había crecido desordenadamente por todos lados, cubriendo completamente los escalones improvisados de la entrada. Gabriel, el hijo mayor, se agarró con fuerza a la mano callosa de su madre. Las gemelas comenzaron a gimotear bajito asustadas. Carlitos observó a Marina Olvera atentamente, claramente esperando ver el arrepentimiento apoderarse de su rostro cansado, pero ella solo respiró hondo, llenando sus pulmones de aire helado. Acomodó mejor a Pedro en la espalda y caminó determinada hacia la entrada sombría. El interior era literalmente una pesadilla despierta y maloliente. El olor insoportable a moho, a animal muerto en descomposición y a podredumbre generalizada la golpeó violentamente en la cara como un puñetazo. El piso de linóleo barato estaba levantado y ondulado, y en varias secciones grandes estaba completamente podrido y ausente, revelando la tierra húmeda y oscura debajo de la estructura. Había heces resecas de comadrejas y ratones esparcidas absolutamente por todas partes. Telarañas gruesas y antiguas colgaban pesadamente del techo bajo de aluminio. En lo que un día fue la cocina, solo quedaba una pila de metal completamente oxidada y manchada. En el extremo opuesto del espacio estrechado, un colchón manchado de líquidos y rasgado en varios lugares se pudría lentamente en un rincón oscuro. Pero Marina lograba ver mucho más allá de toda aquella suciedad acumulada y abandono. Ella veía 4 paredes sólidas de metal que, una vez debidamente limpias, la protegerían del viento cortante y helado de la sierra patagónica. Veía un techo que, aunque goteaba agua en varios puntos, era infinitamente mejor que dormir a cielo abierto bajo la lluvia. Veía un piso que, aunque podrido en grandes áreas, podría ser reparado y remendado con trabajo arduo. Veía un espacio físico que era exclusivamente suyo, que absolutamente nadie jamás podría quitarle o robarle nuevamente. «Es perfecto», dijo en voz baja pero firme, y no había absolutamente ningún rastro de ironía en su afirmación sincera. Carlitos la miró como si se hubiera vuelto completamente loca. «¿Perfecto, señora? ¿En serio, señora?» «Sí, perfecto». Ella se giró para mirarlo y sus ojos castaños estaban llenos de lágrimas brillantes, pero no eran lágrimas de tristeza o derrota,
Eran lágrimas de una determinación absolutamente feroz e inquebrantable. Es nuestro, es todo lo que tenemos en este mundo, y mis hijos y yo vamos a transformar este lugar en un verdadero hogar acogedor. Carlitos sacudió su cabeza canosa, aún sin poder creer lo que veía y oía, pero algo profundo en su mirada cambió sutilmente en ese instante. Pues sí, usted tiene más coraje que muchos hombres adultos que conozco, doña Marina. Eso es verdad absoluta. Si necesita algo, cualquier cosa, del mercadito de don Joaquín, diga que yo garantizo el pago después. Mi pequeña finca queda a unos 8 kilómetros bajando por la carretera principal de tierra. Que Dios Todopoderoso la proteja y ayude, porque lo va a necesitar mucho. Muchas gracias, señor Carlitos. Jamás olvidaré su amabilidad este día. Cuando la camioneta vieja desapareció finalmente en la curva, dejando atrás solo una nube espesa de polvo rojo, Marina y sus 4 hijos quedaron completamente solos ante su nueva propiedad misteriosa. El silencio absoluto del monte denso los envolvió como una manta pesada y sofocante. Gabriel, con sus 13 años recién cumplidos, apretó sus pequeños puños con determinación. ¿Es aquí donde vamos a vivir ahora, mamá? Las gemelas se escondieron detrás de la falda gastada de Marina, y Pedro comenzó a llorar abiertamente con miedo a lo desconocido. Marina apretó la mandíbula con fuerza. «Es aquí donde vamos a vivir», dijo con firmeza inquebrantable. «Huele muy mal ahora, pero es completamente nuestro y de nadie más. Vamos a limpiar todo esto juntos. Este lugar humilde será nuestro castillo sagrado. ¿Entendieron bien lo que estoy diciendo? Absolutamente nadie nos va a expulsar de aquí nunca más». Y Marina Olvera, viuda sufrida, con 4 hijos hambrientos y un tráiler completamente inservible en medio de la nada absoluta, comenzó inmediatamente a trabajar con todas las fuerzas que aún poseía. Los primeros 7 días fueron una batalla brutal e incesante contra la suciedad acumulada de años y el abandono total. Marina se despertaba religiosamente antes del primer rayo de sol aparecer en el horizonte y trabajaba sin parar hasta que sus músculos doloridos gritaban por misericordia. Primero arrastró sola el colchón apestoso y pesado, tirando de él con todas sus fuerzas limitadas en dirección al monte cerrado, sintiendo náuseas violentas a causa del olor insoportable a moho y orina de rata. Después, usando una rama gruesa y resistente que encontró caída en el suelo, comenzó a barrer vigorosamente cada centímetro. Barrió kilos y más kilos de excremento reseco de animales, nidos abandonados de ratas, hojas muertas acumuladas y basura variada que el alemán Claudio había dejado atrás. Gabriel la ayudaba como podía, sus bracitos flacos luchando desesperadamente con la suciedad acumulada. Las gemelas, después de superar el susto inicial paralizante, fueron designadas para ir a buscar agua en el arroyo seco que, felizmente, aún mantenía un hilillo fino de agua limpia corriente, a aproximadamente 800 metros de distancia. Iban y volvían repetidas veces, cargando latas de metal oxidadas pesadas, trayendo agua preciosa gota a gota. Marina usaba esa agua fría y los pocos trapos que poseía para fregar cada centímetro del interior sucio. Fregó las paredes de aluminio abollado, la pila oxidada inútil, el techo manchado. El olor penetrante a humedad no desaparecía completamente, pero el hedor insoportable de descomposición comenzó finalmente a disminuir gradualmente. Para cubrir y proteger los enormes agujeros de las ventanas rotas, utilizó los mismos pedazos de cartón mojado que habían usado para cubrirse durmiendo bajo el puente helado. Para la puerta lateral caída, Gabriel encontró algunas tablas viejas y medio podridas esparcidas por el monte, y Marina, usando pedazos de alambre oxidado que encontró tirado, logró sujetarla de manera extremadamente rudimentaria y precaria. No cerraba bien, ni ofrecía seguridad real, pero al menos representaba una barrera psicológica mínima contra los peligros de la noche en el monte. Para los agujeros mayores y más peligrosos en el piso podrido, usaron piedras aplanadas y lisas que los niños encontraron en las orillas del arroyo
rellenando cuidadosamente las lagunas con barro pegajoso y hojas secas de araucaria, creando así un suelo irregular y torcido, pero mínimamente transitable, sin riesgos graves de accidentes. Por las noches largas y heladas, dormían todos apretados juntos en el rincón más seco que lograron identificar, sobre una montaña improvisada de hojas secas de araucaria que habían recolectado pacientemente durante todo el día, cubiertos solo con la única manta fina que poseían. Marina casi no lograba dormir de verdad. Su cuerpo entero le dolía terriblemente, pero ella permanecía alerta escuchando atentamente los sonidos aterrorizantes del monte cerrado, los aullidos distantes de Aguaraguazú buscando comida, el viento fuerte balanceándose y gimiendo en el metal fino. Era un dolor físico que la mantenía despierta noche tras noche, pero paradójicamente, también era la satisfacción profunda de estar finalmente construyendo algo sólido y permanente con sus propias manos callosas. Fue precisamente en la mañana fría del 8º día de trabajo arduo que el acontecimiento lo cambió todo para siempre. Marina había decidido firmemente que no podían seguir durmiendo indefinidamente sobre aquel montón incómodo de hojas secas en el rincón apretado. El piso deteriorado en el centro del tráiler estaba tan completamente podrido y frágil que se hundía peligrosamente a cada paso descuidado. Gabriel llamó a su hijo mayor con voz cansada. Necesitamos arrancar urgentemente toda esta madera podrida antes de que Pedro o las niñas caigan en un agujero y se lastimen seriamente. Vamos a usar la tierra que está debajo para intentar nivelar mejor todo el suelo. Gabriel asintió con la seriedad de quien carga responsabilidades de adulto en sus hombros delgados. No poseían herramientas adecuadas para el trabajo pesado. Entonces, arrodillados lado a lado en el suelo sucio, Marina y Gabriel comenzaron a arrancar dolorosamente los pedazos grandes de linóleo viejo y madera contrachapada podrida usando solo sus propias manos desnudas ya heridas. La madera estaba completamente empapada de humedad, casi transformada en una pulpa oscura y apestosa por el agua que subía constantemente de la tierra de abajo. Era un trabajo absolutamente asqueroso y repugnante, y sus manos se llenaron rápidamente de astichas dolorosas y cortes superficiales, pero continuaron avanzando determinados, arrancando pedazo tras pedazo pesado, arrojándolos fuera del tráiler a través de la puerta torcida. El agujero irregular que estaban abriendo metódicamente dejaba ver la tierra oscura compactada y las vigas oxidadas de metal del chasis antiguo del tráiler. Estaban trabajando concentrados cerca del centro geométrico del espacio, moviéndose gradualmente en dirección a lo que un día fue el área de la pequeña cocina improvisada. Fue exactamente en ese momento que los dedos sucios de Marina golpearon en algo completamente diferente que definitivamente no era tierra blanda ni metal oxidado del chasis. Era madera sólida y resistente, madera trabajada por manos humanas. Marina se congeló instantáneamente. «Gabriel, para ahora». Su voz salió extrañamente tensa. Su corazón comenzó a latir descontroladamente más rápido sin ninguna razón aparente o lógica. Se arrodilló mejor y comenzó a cavar frenéticamente con las manos lastimadas, quitando la pulpa pegajosa de madera podrida y la tierra húmeda que se había acumulado allí por años. Y allí, apenas unos centímetros debajo del nivel original del piso destruido, encajadas perfectamente entre dos vigas paralelas del chasis metálico, había tablas anchas de madera tratada. No formaban parte de la estructura original del tráiler, eran mucho más gruesas y pesadas, colocadas allí deliberada e intencionalmente por alguien sobre la tierra compactada. Eran 5 tablas anchas de pino viejo pero sorprendentemente sólido, cada una midiendo aproximadamente 1,5 metros de largo, montadas y encajadas perfectamente formando un cuadrado casi perfecto. Estaban cubiertas por esa capa gruesa de escombros y detritos del piso superior colapsado, como si el piso podrido hubiera estado escondiendo y protegiendo aquello a propósito por años. Con el corazón martillando cada vez más fuerte y rápido dentro del pecho delgado, Marina limpió cuidadosamente toda la tierra pegajosa alrededor de las tablas misteriosas. Las maderas parecían antiguas y desgastadas por el tiempo en la superficie superior,
pero la parte de abajo estaba sorprendentemente seca y bien preservada. Intentó levantar una de las extremidades usando solo sus uñas rotas. Resistió tercamente al principio, completamente trabada por el barro seco acumulado, pero luego cedió de repente con un crujido largo, fuerte y aterrador que resonó en el silencio. Debajo había solo oscuridad absoluta e impenetrable, un vacío profundo, un agujero cavado en la tierra. Marina hizo palanca cuidadosamente con un pedazo puntiagudo de metal que había encontrado días atrás y levantó la primera tabla pesada con esfuerzo, luego la segunda, luego la tercera. Y allí, justo en medio del piso de su nuevo hogar humilde, había una abertura cuadrada midiendo aproximadamente 1,20 m de cada lado que descendía hacia la oscuridad más completa y aterrorizante. Alguien había cavado aquello a propósito, ciertamente el antiguo morador, el misterioso alemán Claudio. Pero ¿con qué propósito exactamente? ¿Para esconder qué? Marina se asomó sobre el borde irregular con extremo cuidado, pero el olor fuerte que subió de aquellas profundidades era completamente diferente del olor común a humedad de tierra. Era un olor metálico y agrio penetrante, un olor a confinamiento prolongado y a sudor humano rancio acumulado. Estaba a punto de llamar a Gabriel para que trajera corriendo la única vela de cebo que poseían, cuando escuchó distintamente un sonido tan bajo y amortiguado que inicialmente pensó que era solo el viento moviendo los árboles afuera. Pero escuchó nuevamente con más claridad. Era un movimiento físico inconfundible, un roce como de tela pesada contra tierra seca compactada, y luego una respiración humana entrecortada, claramente aterrorizada y contenida. Su sangre se congeló instantáneamente en las venas. Había algo vivo respirando allí abajo, en aquel agujero oscuro. Gabriel, visiblemente pálido de terror, se agarró desesperadamente al brazo tembloroso de su madre. ¿Qué fue eso, mamá? Los gemelos, que jugaban distraídos en un rincón apartado, quedaron completamente inmóviles y silenciosos, sus ojos muy abiertos fijos en el agujero oscuro y amenazador. Marina levantó un dedo tembloroso a los labios pidiendo silencio absoluto. El único sonido audible era el viento cortante silbando suavemente entre los pinos gigantes afuera. Y entonces, nuevamente, aquella respiración aterradora, un jadeo rápido y desesperado, seguido por un gemido ahogado de dolor o miedo. «¿Quién está ahí abajo?», gritó Marina con la voz temblando incontrolablemente, agarrando con fuerza el pedazo puntiagudo de metal que había usado como palanca. «Salga de ahí inmediatamente o llamo a la policía ahora mismo». El silencio pesado que siguió fue absolutamente total y opresivo. Incluso los pájaros que cantaban en los árboles parecían haber enmudecido completamente de repente. Marina se inclinó un poco más hacia adelante sobre la abertura oscura, su corazón latiendo tan violentamente y fuerte que le dolía físicamente en el pecho. Los niños habían retrocedido instintivamente contra la pared metálica del fondo, encogidos y abrazados unos a otros con terror estampado en sus rostros infantiles. «Por favor», intentó nuevamente Marina, su voz saliendo más suave pero aún temblando visiblemente. «Si hay alguien allá abajo, responda ahora. No vamos a lastimarlo de ninguna manera. Tenemos niños pequeños aquí. Por favor, responda». Y entonces, como un susurro fantasmagórico salido directamente de las entrañas oscuras de la tierra húmeda, una voz débil y áspera, definitivamente masculina y absolutamente aterrorizada, respondió en un portugués quebrado y torpe, con un acento extranjero muy extraño y marcado. «¡Socorro! Por favor, lo imploro. No dejen que me encuentren aquí. No griten llamando a nadie, por favor». Marina casi dejó caer el pedazo pesado de metal del susto. Sus rodillas fallaron completamente y ella tuvo que apoyarse con urgencia en el borde irregular del piso podrido para no caer de bruces al suelo. Había un hombre real, escondido en un agujero profundo cavado debajo del tráiler abandonado.
Su primer pensamiento automático fue de terror completamente paralizante. Debía ser un criminal peligroso huyendo de la justicia, un bandido buscado, quizá incluso el propio alemán Claudio, que decían estar muerto hacía años. ¿Estarían sus hijos en peligro terrible inmediato? Miró rápidamente a Gabriel, que temblaba visiblemente, pero sostenía una piedra grande y pesada en la mano, listo y dispuesto a defender a sus hermanas menores de cualquier amenaza. El miedo inicial de Marina se transformó instantáneamente en una furia absolutamente protectora y maternal. «Salga de ahí ahora mismo», ordenó con voz dura y amenazadora. «Salga ya, con las manos bien visibles donde yo pueda ver claramente. No voy a repetir eso de nuevo». Pero la única respuesta audible fue una tos seca y prolongada seguida por un gemido profundo de dolor físico intenso. «No, no puedo subir solo. Estoy muy lastimado, muy débil. Por favor, señora, agua, solo un poco de agua. Me están buscando por todas partes». La voz sonaba sorprendentemente joven, no llevaba ningún tono amenazador o violento, solo pura y absoluta desesperación humana. Marina estaba completamente paralizada, atrapada entre el miedo instintivo por sus hijos pequeños y la súplica angustiante de aquella voz misteriosa. ¿Qué debería hacer exactamente? ¿Correr desesperada hasta el pueblo pequeño? Le llevaría horas interminables de caminata, y ella absolutamente no podía dejar a sus hijos solos allí, ni tampoco arrastrarlos peligrosamente por el monte cerrado de vuelta al pueblo con un desconocido potencialmente peligroso escondido debajo de su casa precaria. Con el corazón disparado en la garganta apretada, Marina tomó una decisión arriesgada pero necesaria. Necesitaba ver con sus propios ojos. Necesitaba saber exactamente a qué tipo de amenaza se estaba enfrentando. «Gabriel», dijo intentando desesperadamente mantener la voz firme y controlada, «lleve a sus hermanas afuera inmediatamente. Quédense todos juntos cerca de aquella araucaria grande y vieja, y no se muevan de allí por nada. No vuelvan a entrar aquí por ningún motivo hasta que yo los llame personalmente. ¿Entendieron? Ahora, vayan». Gabriel, aunque claramente asustado, obedeció prontamente. Agarró firmemente a las gemelas por sus manitas frías, levantó a Pedro en sus brazos delgados y los guió apresuradamente fuera del tráiler a través de la puerta torcida. Marina esperó pacientemente hasta escuchar sus voces infantiles alejarse completamente. Sola finalmente en el tráiler silencioso, con el agujero negro resgirando amenazadoramente a sus pies descalzos, encendió con manos temblorosas la única vela gruesa de cebo que poseían. La débil llama parpadeó y se balanceó violentamente en el aire. «Voy a bajar la vela ahora», anunció en voz alta y clara. «Voy a ver quién eres en realidad. Si intentas algo contra mí, juro por la vida de mis 4 hijos que te haré daño gravemente». Sosteniendo la vela derritiéndose con una mano temblorosa y el tubo puntiagudo de metal con la otra mano sudorosa, se arrodilló cuidadosamente y bajó la débil luz hacia la oscuridad profunda y amenazadora. El aire helado que subía de aquel agujero olía fuertemente a tierra húmeda y compactada y a algo más indefinible, un olor perturbador a enfermedad y muerte inminente. Y lo que la luz tenue y oscilante de la vela reveló gradualmente hizo que ella ahogara un grito horrorizado. El agujero no era extremadamente profundo. La iluminación precaria reveló paredes irregulares de tierra marrón compactada, claramente excavadas a mano con herramientas improvisadas a lo largo de días o semanas. Debía tener unos 2,5 metros de profundidad total, espacio suficiente para que una persona adulta pudiera sentarse incómodamente, pero definitivamente no lo bastante para estar de pie erguido. Había algunos agujeros toscos e irregulares cavados estratégicamente en la pared vertical de tierra, funcionando precariamente como escalones improvisados. El olor nauseabundo a enfermedad grave y miedo animal era mucho más fuerte e insoportable ahora. «Voy a bajar hasta ahí», dijo Marina, su voz ronca resonando extrañamente en el espacio confinado y claustrofóbico. «No voy a hacerte daño, solo quiero ver tu rostro». Dejó el tubo de metal cuidadosamente en el suelo al alcance inmediato de su mano derecha, pero bajó sosteniendo solo la vela humeante.
Sus pies descalzos y callosos buscaron a tientas los agujeros irregulares en la pared de tierra dura. El aire allá abajo era absolutamente helado y viciado de oxígeno. Cuando sus pies finalmente tocaron el fondo de tierra batida y compactada, levantó la vela temblando. Y lo que vio en aquella luz débil hizo que su sangre se congelara completamente en sus venas pulsantes. Encogido patéticamente en el rincón más distante y oscuro, como un animal herido esperando la muerte, había un muchacho joven, definitivamente no un hombre adulto y experimentado, solo un adolescente asustado. No debía tener más de 21 o 22 años como máximo. Era de piel naturalmente clara, o al menos lo había sido bajo aquella capa espesa y repugnante de suciedad acumulada, barro seco y sangre oscura coagulada. Su cabello rubio sucio estaba completamente enredado y pegado. Vestía lo que un día fueron pantalones jeans azules y una camiseta simple de algodón blanco, ahora reducidas a trapos inmundos y apestosos, endurecidos y tiesos de sangre reseca. Una de sus piernas estaba extendida en un ángulo completamente antinatural y obviamente equivocado, grotescamente hinchada y amoratada, con dos pablas sucias atadas toscamente a los lados, usando tiras rasgadas de tela ensangrentada, un entablillamiento tosco y desesperado, hecho por manos aficionadas. Su rostro joven estaba terriblemente desfigurado por hematomas violentos y profundos. Uno de sus ojos estaba completamente cerrado e hinchado por la contusión grave. Su labio inferior estaba partido por la mitad. Y sus manos estaban absolutamente destrozadas e irreconocibles, las uñas arrancadas o rotas hasta la carne viva, los nudillos en carne expuesta y sangrienta, como si hubiera intentado cavar tierra dura o piedra con ellas desesperadamente. Pero eran sus ojos, el único ojo aún visible y funcional, que estaba abierto y fijo en ella, desbordando un terror tan puro, tan visceral y animal, que Marina sintió una puñalada aguda de compasión en lo profundo de su estómago apretado. «Dios mío», susurró Marina sintiendo lágrimas calientes brotar incontrolablemente. «Por el amor de Dios, muchacho, ¿qué te hicieron?» El joven tembló tan violenta y convulsivamente que sus dientes castañetearon fuerte y ruidosamente. Se encogió aún más imposible contra la pared fría de tierra húmeda, levantando sus manos mutiladas como si pudiera protegerse de más golpes. «No, no me entregues a ellos», suplicó desesperadamente, y su voz era un graznido ronco y doloroso, el español completamente quebrado por un acento inconfundiblemente americano. «Por favor, señora, por el amor de Dios misericordioso, no deje que me encuentren aquí. Van a matarme con absoluta certeza. Juro que van a asesinarme. Prefiero morir aquí solo en este agujero». Marina sintió físicamente su corazón partirse en pedazos dolorosos. No era el alemán Claudio muerto hacía años. No era un asesino peligroso buscado, era solo un chico, un americano completamente perdido y aterrorizado, escondido debajo de la tierra fría como un animal salvaje mortalmente herido. El miedo que sentía instintivamente por sus hijos aún estaba presente y fuerte, pero ahora estaba completamente mezclado con una compasión absolutamente abrumadora y maternal. «Cálmate, por favor», dijo suavemente, agachándose despacio en posición de cuclillas para no asustarlo aún más. «No voy a entregarte a nadie, no voy a hacerte daño». «Juro esto por la vida de mis 4 hijos, juro solemnemente». El muchacho la miró fijamente con desconfianza, el terror en su único ojo sano luchando visiblemente contra un frágil atisbo de esperanza desesperada. «¿Quién? ¿Quién eres exactamente?» «Mi nombre es Marina, Marina Olvera. Acabo de mudarme a este tráiler abandonado hoy, hace solo unos días en realidad». Le mostró sus manos sucias de barro y madera podrida como prueba. «No sabía que había alguien escondido aquí abajo. Absolutamente nadie me informó nada sobre esto». «¿Se mudó?» El muchacho parpadeó completamente confuso y desorientado. «Este lugar estaba completamente abandonado hacía años. Estoy escondido aquí. Estoy aquí desde hace mucho, mucho tiempo». «Pues ya no está abandonado», dijo Marina con firmeza inquebrantable. «Ahora es mío oficialmente.
Es mi casa legal. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre completo? El muchacho dudó visiblemente, sus ojos yendo nerviosamente del rostro cansado de Marina a la abertura oscura de arriba, como si estuviera calculando mentalmente si podía realmente confiar en ella o no. Finalmente, con voz casi completamente inaudible, respondió temblando. Ryan. Me llamo Ryan Coleman. Ryan, repitió Marina suavemente, experimentando el nombre extranjero. El nombre sonaba absolutamente extraño y fuera de lugar en la humedad sofocante de aquel agujero fétido. ¿Cuánto tiempo exactamente llevas aquí abajo, Ryan? El muchacho miró a la oscuridad alrededor, como si estuviera intentando contar los días interminables en las paredes de tierra. No sé con certeza. Mucho tiempo. La pierna, creo que se rompió hace unas 3 semanas, tal vez incluso más. Perdí completamente la cuenta de los días y las noches. Marina sintió un nudo apretado y doloroso en la garganta. 3 semanas enteras o más. Este pobre muchacho había estado sobreviviendo agónicamente en un agujero oscuro debajo de la tierra, gravemente herido y completamente solo. Mientras ella misma luchaba desesperadamente por un techo miserable en el pueblo cercano. ¿Y qué comiste todo este tiempo? ¿Cómo sobreviviste? Ryan bajó la mirada avergonzado y derrotado. Tenía una mochila pequeña con algunas barras de cereal y granola. Se acabaron hace unos 7 días, tal vez 8. Agua, tenía una botella plástica, pero se acabó también. Estaba lamiendo la humedad que escurre por las paredes de tierra. El estómago de Marina se contrajo violentamente. ¿Y tu pierna rota? ¿Qué pasó exactamente? ¿Todos esos hematomas horribles? Ryan cerró su único ojo sano firmemente, como si estuviera reviviendo intensamente aquel momento traumático y doloroso. Me tiraron, me empujaron con fuerza de la camioneta en movimiento. Intenté correr por el monte, pero me alcanzaron fácilmente. Me golpearon brutalmente con culatas pesadas de rifles. Pensé que iban a ejecutarme allí mismo en medio del bosque. Me rompieron la pierna en el suelo con golpes violentos. Después se rieron de mi dolor y simplemente se fueron. Me dejaron tirado allí sangrando para ser devorado por los animales salvajes. ¿Quién?, preguntó Marina con urgencia. Su voz apenas era un susurro aterrorizado. ¿Quién te hizo esto? El terror absoluto volvió instantáneamente al rostro lastimado de Ramiro, tan intenso y visceral que Marina instintivamente retrocedió medio paso. Ellos, los hombres que trabajan para don Augusto, los guardias armados del aserradero grande, sus matones. El aserradero, el mismo lugar exacto donde el capataz asqueroso le había hecho aquella proposición indecente y humillante días atrás. Marina sintió un escalofrío helado recorrer toda su espalda. Don Augusto era dueño de la mitad del pueblo entero, un hombre extremadamente poderoso y temido por todos, del cual se decía que controlaba absolutamente todo, desde el comercio de madera ilegal hasta la policía municipal corrupta y los políticos locales. Me están cazando activamente, susurró Ramiro aterrorizado, las lágrimas finalmente abriéndose paso doloroso por la gruesa capa de suciedad en su rostro herido. Ofrecieron mucho dinero por mí. Lo oí en el pueblo antes de que consiguieran capturarme. 80,000 australes. 80,000 por encontrar y entregar al gringo espía, vivo o muerto. 80,000 australes. Era una fortuna absolutamente inimaginable para alguien como Marina. Con todo ese dinero, ella podría fácilmente comprar una casa de verdad y cómoda en Buenos Aires, matricular a sus 4 hijos en una escuela privada decente, vivir sin miedo constante, sin hambre diaria. Absolutamente todo lo que necesitaba hacer era simplemente salir de ese agujero fétido, caminar tranquilamente hasta el pueblo, buscar a don Augusto o a sus matones e informar exactamente dónde estaba escondido el americano. Eso solo garantizaría completamente el futuro seguro de sus 4 hijos amados. Antes de continuar con esta historia increíble, quería pedir un pequeño favor especial para ti que estás acompañando hasta aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos emocionantes.
Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿tendrías el valor de bajar a un agujero oscuro y desconocido encontrado debajo del suelo de tu propia casa? ¿Qué te mandaría a hacer tu corazón en esa situación imposible? Estoy muy curioso por leer tus respuestas sinceras. Ahora vamos a continuar, porque lo que sucede a continuación te dejará sin aliento hasta el último segundo. Pero entonces Marina realmente miró, verdaderamente miró aquellos ojos apavorados y suplicantes, aquel cuerpo joven completamente roto y destruido, aquel muchacho extranjero, porque era exactamente eso lo que él era, solo un muchacho lejos de casa. Miró sus propias manos callosas y lastimadas de tanto lavar ropa sucia de desconocidos, de arrancar madera podrida para dar un techo digno a sus hijos. Y Marina supo en lo profundo del alma que no había elección real. Realmente no la había. «Voy a buscar comida y agua limpia», dijo finalmente con voz temblorosa pero llena de convicción. «Necesitas comer urgentemente y hacer algo por esa pierna horrible. Está muy mal, muy infectada. Después vamos a descubrir juntos qué hacer». ¿Me vas a denunciar con ellos?», preguntó Ramiro temblando incontrolablemente de miedo. Marina lo miró directamente a los ojos hinchados y dijo la verdad absoluta que sentía en las entrañas. «No, no voy a hacer eso, pero necesitas contarme tu historia completa. Necesitas explicarme cómo llegaste hasta aquí, por qué te llaman espía, por qué te buscan con tanta determinación. Necesito entender en qué estoy metiendo a mis hijos inocentes exactamente». Ramiro asintió despacio con la cabeza, el alivio inundando visiblemente su rostro lastimado, aunque el terror permanecía allí firmemente agarrado a él como una segunda piel. Marina subió los escalones toscos de tierra con dificultad, su cuerpo pesado, no solo por el esfuerzo físico, sino por el peso abrumador de la decisión arriesgada que acababa de tomar conscientemente, una decisión peligrosa que colocaba a sus 4 hijos pequeños exactamente en la misma línea de tiro mortal que aquel muchacho americano herido. Ya allí arriba llamó a Gabriel con urgencia. «Vengan rápido todos, pero en completo silencio». Los niños entraron corriendo apurados, sus caritas pálidas de miedo acumulado. ¿Qué era aquello, mamá? ¿Era un fantasma de verdad? Marina los abrazó a todos con fuerza desesperada, su corazón golpeando violentamente contra las costillas. «Escúchenme con mucha atención», dijo con voz baja pero urgente, arrodillándose cuidadosamente para mirarlos directamente a los ojos asustados. «No es ningún fantasma, es una persona de verdad, un muchacho joven. Él está muy gravemente herido y tiene mucho miedo. Se está escondiendo allí abajo». Los ojos de Gabriel se abrieron completamente. ¿Se escondiendo de quién exactamente? ¿Es un ladrón peligroso? «No», dijo Marina con absoluta firmeza. «Personas muy malas lo lastimaron brutalmente, gente poderosa del pueblo. Ahora escúchenme con máxima atención. Esto es lo más importante que les he pedido en su vida. Nadie, absolutamente nadie puede saber que él está escondido aquí con nosotros. ¿Entendieron perfectamente? Ni los amigos que hicieron en el pueblo, ni don Joaquín del mercado, ni el padre Antonio, nadie. Si ustedes le dicen algo a alguien, esas personas malas vendrán aquí. Y no solo se lo llevarán a él, nos lastimarán también, nos lastimarán a todos nosotros. ¿Comprenden el peligro real?». Los niños asintieron solemnes, sus rostros infantiles cargando el peso imposible de un secreto que apenas conseguían comprender completamente. «Prometan por papá», susurró Marina con lágrimas en los ojos. «Prometemos por la memoria de papá», dijo Gabriel con voz de niño, intentando desesperadamente sonar como hombre adulto. Las gemelas y Pedro repitieron la promesa en unísono lloroso. Marina miró el agujero abierto en el suelo. Aquel agujero ya no podía servir como escondite seguro, era una trampa mortal. Ella no podía arriesgarse a que uno de sus niños cayera accidentalmente allí dentro en la oscuridad. Con la ayuda esforzada de Gabriel, arrastraron el colchón fétido que habían tirado días atrás y lo posicionaron cuidadosamente sobre la abertura peligrosa, cubriéndolo estratégicamente con tablas sueltas y el resto de las hojas secas de araucaria.
No era un disfraz perfecto de ninguna manera, pero al menos camuflaba razonablemente la entrada oscura. Ahora Ramiro estaba completamente expuesto y vulnerable en el único cuarto que poseían. Si alguien del pueblo viniera a visitarlos inesperadamente, él no tendría absolutamente dónde esconderse rápidamente. La prioridad absoluta y urgente era la pierna gravemente infectada. El fuerte olor que emanaba de ella era inconfundiblemente de tejido necrosado, olor a muerte acercándose. Marina mandó a Gabriel y Julia correr de vuelta al arroyo distante. Tráiganme el agua más limpia que consigan encontrar y presten atención, si escuchan ruido de motor de auto o voces extrañas acercándose, corran de vuelta inmediatamente y avísenme antes que nada. Gabriela sintió serio y salió corriendo por el monte con su hermana. Marina bajó nuevamente al agujero fétido, llevando consigo el único vaso de plástico rajado que poseían, lleno hasta el borde con agua fresca que las niñas habían buscado por la mañana temprano. «Ramiro», dijo ella suavemente, extendiendo el vaso en dirección a sus labios agrietados. «Bebe despacio, muy despacio. Tu estómago vacío no está acostumbrado». Ramiro agarró el vaso desesperadamente con sus manos destrozadas y temblorosas, bebiendo ávidamente, el agua limpia escurriendo por su mentón sucio, lágrimas de alivio puro mezclándose con el líquido precioso. Era como presenciar a un muerto volviendo milagrosamente a la vida. Bebió casi todo el contenido de un solo trago antes de que Marina gentilmente le quitara el vaso de sus manos. «Despacio, muchacho. Te hará mal beber demasiado rápido. Ahora necesito ayudarte a subir. No puedes quedarte más tiempo aquí abajo. Va a morir de infección». «No, no es seguro allá arriba», protestó Ramiro débilmente. «Aquí abajo no me encuentran». «Ramiro, vas a morir aquí si te quedas», dijo Marina con la dureza necesaria. «Esa pierna se está pudriendo. Necesito limpiar, necesito ver el daño. Allá arriba al menos tengo luz del día y puedo cuidarte mínimamente. Aquí abajo solo estás esperando que llegue la muerte». El proceso de sacar a Ramiro de aquel agujero fue absolutamente agonizante para ambos. Él era más alto que Marina y aunque estaba peligrosamente flaco y deshidratado, era peso muerto difícil de maniobrar. Marina se posicionó debajo de él con esfuerzo sobrehumano, intentando que se apoyara en sus hombros adoloridos. En el primer movimiento brusco, Ramiro soltó un grito ahogado de dolor tan intenso que Marina se congeló completamente, escuchando atenta, pero el monte de alrededor permaneció silencioso e indiferente. «Vamos a intentar de nuevo», ordenó ella con falsa confianza, empujando, tirando, con Ramiro medio inconsciente, delirando de dolor insoportable. Después de 15 minutos torturantes, consiguieron finalmente subir los escalones irregulares de tierra. Arrastrarlo por la abertura estrecha fue la peor parte de todas. Su pierna rota e infectada golpeó violentamente contra el borde irregular del piso podrido y Ramiro se desmayó completamente por largos segundos aterradores. Marina, descubriendo una fuerza física que no sabía poseer, lo arrastró sola por el suelo inmundo del tráiler hasta el rincón más seco y protegido, donde los niños habían estado durmiendo amontonados sobre las hojas de araucaria. Cuando recuperó la conciencia dolorosa algunos minutos después, estaba acostado sobre aquel montón improvisado de hojas secas, mirando confuso los rostros asustados de 4 niños argentinos que lo observaban con miedo y curiosidad, mezclados como si fuera un animal completamente extraño y exótico. Marina estaba jadeando descontroladamente, todo el cuerpo quemándole de dolor por el esfuerzo monumental. «Este es Ramiro», anunció ella a sus hijos, su voz sonando extraña en el silencio tenso. «Está muy enfermo y con mucho miedo. Es nuestro secreto sagrado. ¿Entendieron todos? Nuestro mayor secreto de la familia». Ella miró largamente el agujero abierto en el piso. Aquel agujero ya no era refugio, era una fosa abierta. No podía arriesgar accidentes fatales. Con Gabriel ayudando, cubrieron la abertura peligrosa de la mejor forma posible. No era una solución perfecta, pero era lo que tenían. La prioridad era la pierna necrosada.
Marina improvisó mejores férulas usando pedazos de madera recta que Gabriel encontró. Las ató firmemente con tiras rasgadas de su propia falda. Ramiro gritó y se desmayó nuevamente de dolor. Cuando despertó, Marina estaba limpiando cuidadosamente las heridas expuestas con agua fría y un paño que alguna vez fue blanco. La infección era obvia y aterrorizante. La piel alrededor de la fractura estaba rojo oscuro, caliente al tacto, con rayas oscuras subiendo por el muslo. Él necesitaba antibióticos urgentemente o perdería la pierna entera, quizá la vida. Pero ¿cómo conseguir medicamentos sin levantar sospechas mortales? «Ahora cuenta tu historia, Ramiro», dijo Marina, sentándose pesadamente en el suelo al lado de él. «Necesito saber todo». Ramiro respiró hondo dolorosamente y comenzó. «Soy estudiante de la Universidad de Buenos Aires. Estudiaba biología, conservación ambiental. Vine a Argentina como voluntario para un proyecto de investigación sobre deforestación ilegal en la selva misionera aquí en el sur». Marina asintió comprendiendo. La madera, la empresa de don Augusto, tenía una cámara fotográfica profesional, continuó Ramiro con voz débil. Estaba documentando, fotografiando secretamente. No era solo madera común, eran árboles centenarios protegidos por ley. Los camiones salían siempre por la noche cargados con troncos enormes de esos árboles antiguos. Usaban rutas que no aparecen en ningún mapa oficial. Pero no era solo madera lo que transportaban, Marina, dijo Ramiro, su voz cayendo a un susurro aterrorizado a pesar de estar completamente solos. Era otra cosa mucho peor. Una noche seguí los camiones escondido. Salieron completamente de la ruta normal de la madera y entraron por un valle estrecho que no consta en ningún mapa. Conduje mi camioneta vieja lo más lejos que pude y después seguí a pie en la oscuridad. Había una pista de aterrizaje clandestina, pequeña, solo tierra batida, pero iluminada con generadores ruidosos. Él paró para tragar saliva, el trauma vívido en su rostro. Vi descargar los troncos enormes, pero descubrí que muchos estaban completamente huecos por dentro. Sacaban paquetes grandes envueltos en lona impermeable y cinta adhesiva, y cargaban armas nuevas, fusiles, en los mismos troncos huecos. Era un intercambio, contrabando organizado. Vi al propio don Augusto allí personalmente coordinando todo, conversando en inglés fluido con hombres que definitivamente no eran argentinos, vistiendo ropa cara importada. Y vi al comisario de la policía, el comandante Silva, recibiendo una maleta negra voluminosa directamente de sus manos. Yo estaba escondido completamente entre las piedras grandes, continuó Ramiro, su cuerpo temblando violentamente con el recuerdo traumático. Estaba tomando fotos con lente telefoto, tenía que registrar aquello como prueba. Necesitaba evidencias concretas, pero pisé una lata vieja, un ruido pequeño pero suficiente. Uno de los guardias armados me oyó. Gritó alertando a los otros. Empezaron a disparar en mi dirección. Corrí más rápido que nunca en mi vida entera. De vuelta, intentando alcanzar mi camioneta. Pero ellos eran mucho más rápidos y conocían cada sendero. Me cercaron fácilmente. Las lágrimas corrían libremente ahora por su rostro lastimado. Me agarraron brutalmente. Me arrastraron de vuelta a la clara iluminada, justo enfrente de don Augusto. Él ni siquiera me miró, como si yo fuera humano. Solo dijo fríamente, «Quiten la cámara y destruyan todo. Y en cuanto a él, asegúrense de que los animales salvajes hagan el servicio de limpieza esta noche. Que parezca accidente, que el extranjero curioso se perdió y cayó de un acantilado». Marina cerró los ojos con fuerza, imaginando el terror absoluto. Me golpearon. Todos ellos participaron, con botas pesadas, con las culatas de los rifles. Preguntaban gritando para quién trabajaba realmente. DEA estadounidense, gobierno argentino. Yo gritaba desesperado que era solo estudiante universitario, que solo me importaba con los árboles protegidos, pero no creyeron o simplemente no les importó la verdad. El comandante Silva, él fue quien me rompió la pierna intencionalmente. Saltó con todo su peso sobre ella. Oí el hueso crujir y romperse.
Y después todos se rieron de mi agonía y simplemente se fueron, dejándome. Me dejaron tirado sangrando en medio del bosque oscuro a kilómetros de cualquier lugar habitado, con mi pierna destrozada, sangrando, esperando que muriera. «¿Pero cómo conseguiste llegar hasta aquí?», preguntó Marina, la confusión mezclada con horror. «Si te dejaron tan lejos así». «No sé explicar bien», susurró Ramiro con la voz embargada. «Me arrastré. No tengo idea por cuánto tiempo exactamente. Fueron días enteros, o quizás solo una noche interminable de agonía. Me desmayaba de dolor y me despertaba empapado de lluvia. Tenía una sed desesperante. Solo sabía que necesitaba moverme, alejarme de aquel lugar maldito. Mis manos», él levantó sus manos mutiladas y ensangrentadas como evidencia dolorosa, me arrastraba usando solo mis manos por las ramas, por las piedras, por el barro. Vi este tráiler de lejos. Parecía completamente abandonado hacía décadas. Pensé que sería un refugio donde pudiera al menos morir protegido de la lluvia y de los animales. Me arrastré por la puerta que estaba caída en el suelo. Creí que solo iba a acostarme aquí y morir en paz, pero bajo un techo al menos. Estaba acostado exactamente aquí, en este suelo inmundo, temblando de frío y fiebre, y sentí que las tablas del piso estaban sueltas debajo de mí. No sé explicar por qué, fue puro instinto de supervivencia animal. Empujé con las últimas fuerzas, descubrí el agujero cavado. Pensé inmediatamente, aquí abajo en la oscuridad nunca me encontrarán, aquí estoy seguro. Me dejé deslizar hacia adentro. Fue una tortura indescriptible a causa de la pierna rota, pero conseguí tirar las tablas de vuelta sobre mi cabeza y me quedé allí abajo en la oscuridad, escuchando, esperando que ellos volvieran para encontrarme y terminar el trabajo, esperando simplemente morir solo. Y entonces hoy te oí a ti, oí a tus niños jugando. Pensé aterrorizado que eran ellos, que habían vuelto finalmente para ejecutarme. El silencio que siguió fue denso y pesado, cargado con el peso abrumador de la verdad recién confesada. Marina Olvera entendía perfectamente ahora. Este muchacho estadounidense no había simplemente presenciado un crimen cualquiera. Él había visto y fotografiado el corazón podrido del imperio criminal de don Augusto. Y los 80,000 australes de recompensa no eran pago por información, eran el precio sangriento para silenciarlo permanentemente, para siempre. Marina Olvera se quedó sentada inmóvil en el frío del remolque precario. El silencio era absoluto y opresivo, roto solo por la respiración sibilante y difícil de Ramiro y por el goteo constante de agua de condensación en las paredes metálicas. 80,000 australes, narcotráfico internacional, contrabando de armas, policía completamente corrupta, don Augusto controlando todo. Cada palabra que Ramiro había confesado era un clavo más siendo martillado en sus propios ataúdes. Ella se había mudado a un remolque abandonado y miserable simplemente para escapar del hambre, y había caído directamente en la boca abierta, no de un lobo común, sino de un monstruo poderoso e implacable. Su primer instinto seguía siendo puramente animal y maternal, cubrir aquel agujero maldito de nuevo, fingir convincentemente que nunca había visto nada, agarrar a sus 4 hijos preciosos y correr sin mirar atrás ni una sola vez, aunque no tuvieran absolutamente ningún lugar a donde ir. ¿Qué valía realmente la vida de este muchacho extranjero comparada con las vidas de sus 4 hijos inocentes? Si don Augusto descubriera de alguna forma que ella estaba escondiendo y protegiendo a Ramiro conscientemente, no se limitarían simplemente a expulsarlos del remolque. Desaparecerían todos, ella misma, Gabriel, las gemelas Julia y Elena, el pequeño Pedro. Serían solo una más de las innumerables historias tristes de familia pobre que intentó migrar a la gran ciudad y nunca más fue vista u oída. El terror era tan físico y palpable que literalmente le cortaba la respiración jadeante,
Pero entonces Marina Olvera verdaderamente miró a Ramiro nuevamente. Realmente vio a aquel ser humano destruido frente a ella. Vio la sangre seca y oscura pegada en su cabello rubio sucio, la manera como todo su cuerpo temblaba incontrolablemente de fiebre alta y dolor crónico. Vio sus manos completamente destrozadas, las manos de un muchacho que debería estar escribiendo trabajos académicos en una biblioteca universitaria cómoda, no cavando su propia sepultura desesperada en la tierra dura. Y pensó intensamente en su Juan Pedro fallecido. Pensó en aquella última promesa solemne que había hecho. Marina Olvera, cuida a nuestros niños, prométeme que van a tener un futuro digno. ¿Cómo exactamente podría cuidar adecuadamente de sus hijos si les enseñaba a través del ejemplo concreto que estaba perfectamente aceptable dejar morir a un ser humano inocente, gravemente herido, solo por miedo egoísta a las consecuencias? ¿Cómo podría criar hombres y mujeres verdaderamente de bien, de carácter, si ella misma se volvía cómplice silenciosa y cobarde de un asesinato brutal por pura omisión calculada? ¿Qué tipo de hogar sería aquel? ¿Qué tipo de familia construida deliberadamente sobre los huesos de un inocente indefenso? No, absolutamente no podía hacer eso. El dinero sucio no valía un alma humana, y ella definitivamente no iba a vender su propia alma ni a comprometer el alma en formación de sus hijos por miedo paralizante. No vas a morir aquí en este lugar olvidado, dijo Marina Olvera finalmente, su voz temblando visiblemente, pero desbordando una convicción profunda que no sabía que poseía dentro de sí. Y ellos no te van a encontrar escondido aquí. Vamos a descubrir una manera de protegerte y salvarte. ¿Pero cómo?, susurró Ramiro, el desespero absoluto nublando su único ojo funcional. No existe manera posible, señora Marina. Estoy completamente acabado, condenado. Mi pierna huele a muerte. No hay ninguna salida para mí. Existe salida, sí, si dejas de rendirte ahora, dijo Marina Olvera con una brusquedad necesaria, la decisión tomada dándole fuerza renovada. Esa pierna se está pudriendo rápidamente, eso es verdad. Necesitas medicinas urgentemente, necesitas antibióticos fuertes. Pero primero voy a limpiar esto bien, voy a hacer lo que puedo con lo que tengo. Gabriel volvió corriendo en ese momento exacto con Julia justo detrás, ambos cargando latas pesadas llenas de agua limpia y helada del arroyo. La expresión en el rostro de Gabriel era de determinación infantil mezclada con miedo mal disimulado. Marina Olvera tomó el agua preciosa y rasgó más tiras de su propia falda ya maltratada. Comenzó a lavar cuidadosa pero firmemente la pierna grotescamente hinchada de Ramiro, removiendo capas de suciedad pegada, sangre seca y pus amarillento. Ramiro mordía su propio puño destrozado para no gritar fuerte y alertar posibles oídos en el monte de alrededor. La infección era aún peor de lo que Marina Olvera había temido inicialmente. La piel estaba roja viva, casi morada en algunos puntos específicos, radiando calor febril. Había áreas donde la piel había comenzado a necrosarse, poniéndose oscura y exhalando aquel olor inconfundible de tejido muerto. «¿Él va a morir, mamá?», susurró Gabriel a su oído, su voz de niño cargada de un miedo que no debería conocer aún. «No si puedo evitarlo de alguna manera», respondió Marina Olvera con una determinación férrea que sorprendió hasta a ella misma. «Pero necesito medicinas, necesito antibióticos fuertes y rápidos. No puedo simplemente ir al centro de salud del pueblo y pedir sin levantar sospechas. Van a querer saber para quién es, van a hacer preguntas que no puedo responder». Marina Olvera se quedó allí sentada en silencio por largos minutos, su mente trabajando febrilmente. Entonces recordó algo importante: el padre Antonio, el padre anciano que había albergado a su familia en la casa parroquial por meses enteros.
Él tenía una farmacia pequeña en la sacristía, donaciones de medicinas que distribuía discretamente a los pobres de la región sin hacer preguntas inconvenientes. Si alguien podía ayudarla sin cuestionar demasiado, sería él, un hombre de Dios verdadero. «Voy a necesitar ir al pueblo mañana bien temprano», dijo Marina Olvera en voz alta, más para sí misma que para los otros. «Voy a hablar con el padre Antonio. Él es discreto, es bueno. Pero no puedo llevarlos a ustedes, niños. Gabriel, Tú te vas a quedar aquí cuidando de todos. No dejes entrar a nadie por ningún motivo. Si alguien viene, escondan a Ramiro como puedan y digan que estoy en el arroyo buscando agua». «¿Él va a estar bien solo?», preguntó Gabriel, mirando preocupado al muchacho estadounidense desmayado de dolor. «Va a tener que estarlo», respondió Marina Olvera simplemente. «No tenemos otra opción posible en este momento». Aquella noche, Marina Olvera casi no pegó los ojos nuevamente. Se quedó sentada al lado de Ramiro, cambiando los paños húmedos en su frente ardiendo de fiebre, forzándolo a beber pequeños sorbos de agua siempre que despertaba delirante. Él hablaba en inglés durante los delirios febriles, llamaba a alguien llamado Sara, probablemente novia o hermana distante, lloraba pidiendo perdón por algo que Marina Olvera no conseguía comprender. Al amanecer del día siguiente, Marina Olvera se levantó con el cuerpo doliéndole absolutamente en cada músculo y articulación. Se arregló lo mejor que pudo. Se peinó los cabellos enredados con los dedos, se lavó el rostro en el resto del agua fría. «Gabriel», dijo ella con seriedad absoluta, sosteniendo firmemente los hombros delgados de su hijo mayor. «Tú estás cargo ahora. Cuida de tus hermanos, cuida de Ramiro, dale agua de a poquito. Si la fiebre empeora mucho, moja paños y ponlos en su frente y cuello. No dejes que nadie entre aquí. Nadie, en serio. ¿Entendiste bien? Sí, mamá, puedes confiar en mí». Marina Olvera besó la frente de cada uno de sus hijos. Se demoró especialmente con Pedro, que gimoteaba queriendo ir con ella, y salió caminando rápidamente en dirección al sendero estrecho que llevaba a la carretera de tierra. La caminata de 7 kilómetros hasta el pueblo pareció interminable bajo el sol cada vez más fuerte. Sus piernas cansadas se quejaban a cada paso, pero Marina Olvera seguía adelante con determinación inquebrantable. Llegó al pueblo pequeño alrededor del mediodía, con los pies sangrando dentro de las sandalias viejas y gastadas. Fue directo a la iglesia matriz, una construcción simple de piedra en el centro de la plaza. Encontró a padre Antonio en la sacristía oscura, organizando velas y ornamentos para la misa de la tarde. «Padre», dijo ella sin rodeos, su voz urgente, «necesito su ayuda, la necesito desesperadamente». El padre se giró, sus ojos bondadosos estudiándola con atención y preocupación. «Doña Marina, criatura, ¿cómo van las cosas en el remolque allá lejos? ¿Consiguiendo acomodarse?» «Estamos sobreviviendo, padre, pero no vine a hablar de eso. Necesito medicinas, antibióticos fuertes». «¿Para usted, hija? ¿Está enferma?» «No, padre. Para alguien que está muy enfermo, muy grave. No puedo explicar más que eso. Le pido que confíe en mí y no haga preguntas que no puedo responder ahora». El padre Antonio estudió su rostro cansado por un largo momento de silencio. Había algo allí, una urgencia desesperada mezclada con miedo que él reconoció instantáneamente. «Hija», dijo él bajito, «si está metida en algo peligroso, necesito saber para poder ayudarla adecuadamente». «No estoy metida en nada malo, padre», prometió Marina Olvera con los ojos llenos de lágrimas. «Solo estoy tratando de hacer lo correcto, lo que Jesús haría. Estoy tratando de salvar una vida humana». El padre asintió lentamente, comprendiendo que no obtendría más información en ese momento. «Espere aquí», dijo él, desapareciendo por una puerta lateral. Volvió minutos después con una bolsa de tela conteniendo varias cajitas de medicinas. «Antibióticos de amplio espectro», explicó él en voz baja, «analgésicos fuertes, antitérmicos. Use según las instrucciones en las cajas». «Y Marina Olvera», añadió él, sosteniendo su mano callosa, «si necesita algo más, cualquier cosa, vuelva aquí. Y rece mucho. Dios protege a los justos de corazón puro».
Muchas gracias, padre, susurró Marina Olvera con lágrimas corriendo. Usted no sabe cuánto significa esto. Él asintió gentilmente. Vaya con Dios, hija, y tenga mucho cuidado por esos caminos. Marina Olvera salió de la iglesia con la sacola preciosa escondida bajo el chal, su corazón más ligero a pesar del cansancio. Pero al pasar por la plaza central, su sangre se congeló completamente. Apoyada frente al mercadito de Don Joaquín estaba una camioneta grande y nueva, y en ella reconoció el logo pintado de la maderera San Augusto. 3 hombres conversaban de pie junto al vehículo, todos usando botas pesadas y chalecos que apenas disimulan armas en la cintura. Uno de ellos era el capataz panzón que le había hecho aquella proposición indecente semanas atrás. Estaban mostrando algo a don Joaquín, parecía una fotografía. Marina Olvera bajó instintivamente la cabeza y apresuró el paso, intentando pasar desapercibida, pero la voz gruesa del capataz la alcanzó. Doña Marina! Ella se congeló, el corazón disparándose. Se giró lentamente, forzando una sonrisa débil. ¿Sí, señor? El capataz se acercó con pasos pesados, los otros 2 hombres siguiéndolo como sombras amenazadoras. ¿Cómo van las cosas allá en su palacio en el monte?, preguntó él con una sonrisa torcida y burlona. Bien, gracias. Nos estamos acomodando de a poco. Debe ser solitario allá lejos, tan aislado, dijo él acercándose más, invadiendo incómodamente su espacio personal. ¿No ve ni oye nada extraño por ahí? ¿O sí? Marina Olvera sintió el sudor frío correr por su espalda. Nada, señor. Solo árboles y animales del monte. En serio, ¿por qué pregunta? El capataz estudió su rostro atentamente buscando señales de mentira. Estamos buscando a alguien, dijo él finalmente, sacando una fotografía arrugada del bolsillo de la camisa. Un extranjero joven, cabello claro, alto. Estaba metiendo la nariz donde no debía y desapareció hace unas semanas. Ofrecemos buena recompensa por información que lleve hasta él, 80.000 australes contados. Marina Olvera se forzó a mirar la fotografía que él sostenía. Era Ramiro, sin duda alguna, pero en una foto antigua, sonriendo, sano, irreconocible comparado con el destrozo humano escondido en su remolque. No, señor, dijo ella manteniendo la voz firme con esfuerzo sobrenatural. No vi a nadie así por ahí. Como dije, es muy aislado, apenas veo alma viva. El capataz continuó estudiándola por unos segundos eternos que parecieron horas. Si ve o oye algo, cualquier cosa, venga a avisarme inmediatamente, ¿entendió? Ese dinero podría cambiar su vida y la de sus hijos completamente. Sí, señor, estaré atenta, mintió Marina Olvera. Ahora tengo que irme, los niños están solos. Ella se alejó con pasos controlados, cada fibra de su ser gritando para correr desesperadamente. Solo cuando salió de la vista del pueblo, escondida por la primera curva de la carretera, se permitió correr de verdad, corriendo con todo lo que tenía, la sacola de medicinas golpeando contra su cuerpo. Llegó al remolque casi 3 horas después, completamente exhausta, las piernas temblando. Gabriel corrió a su encuentro. «Mamá, gracias a Dios, Ramiro está muy mal, mucho peor». Marina Olvera entró corriendo. Ramiro estaba inconsciente, su cuerpo sacudiéndose con escalofríos violentos a pesar del calor dentro del remolque de metal. Su piel estaba gris, los labios amoratados. La pierna estaba aún más hinchada, la piel brillando peligrosamente estirada. Con manos temblorosas, Marina Olvera abrió las cajitas de medicinas. Siguiendo las instrucciones escritas, aplastó los comprimidos de antibiótico fuerte, mezcló con agua y obligó a Ramiro a tragar incluso inconsciente. Le dio antitérmico, lo cubrió con paños húmedos. Durante los 3 días siguientes fue una batalla desesperada por la vida de Ramiro. La fiebre subía y bajaba en olas violentas. Él deliraba constantemente, gritaba, lloraba, hablaba incoherencias en 2 idiomas. Marina Olvera no se apartó de su lado, forzando medicinas, agua, limpiando la pierna putrefacta repetidas veces al día. Los niños ayudaban como podían,
buscando agua fresca incansablemente, haciendo silencio, rezando bajito como el padre había enseñado. En la mañana del cuarto día, cuando Marina Olvera ya empezaba a perder la esperanza y a considerar que tendría que enterrar a aquel muchacho en el monte, Ramiro abrió los ojos. Ambos esta vez. La fiebre había cedido finalmente. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», murmuró él con la voz débil pero lúcida por primera vez en días. «En el único lugar seguro que existe para ti ahora», respondió Marina Olvera con una sonrisa cansada pero genuina. «Bienvenido de nuevo a la tierra de los vivos, muchacho». «Gracias», susurró Ramiro, con lágrimas corriendo. «Gracias por no entregarme, por salvarme. No sabía que aún existían personas así en el mundo». Marina Olvera apretó gentilmente su mano destrozada. «Sí existen, Ramiro. Siempre existieron y siempre van a existir. Personas que eligen hacer lo correcto incluso cuando es peligroso, incluso cuando cuesta caro. Ahora necesitas recuperarte y ponerte fuerte, porque aún no ha terminado. Todavía tenemos que descubrir cómo sacarte de aquí con seguridad y llevarte de vuelta a casa en América. Pero vamos a dar un paso a la vez. Primero necesitas sanar». Ramiro asintió débilmente, cerrando los ojos nuevamente, pero esta vez era sueño reparador, no inconsciencia febril. Marina Olvera miró por la ventana rota hacia el monte cerrado de los alrededores. En algún lugar allá afuera, hombres armados y peligrosos buscaban al muchacho que ella estaba protegiendo. Hombres poderosos que no aceptarían fácilmente la derrota. Ella sabía que el tiempo estaba en su contra, que eventualmente alguien podría venir a investigar, a hacer preguntas más difíciles. Pero en ese momento, viendo a Ramiro finalmente descansando en paz, viendo a sus hijos unidos y aprendiendo sobre coraje y compasión a través del ejemplo concreto, Marina supo que había tomado la decisión absolutamente correcta. Costaría, con seguridad costaría. ¿Sería peligroso? Extremadamente. Pero ella le había prometido a Juan Pedro criar hijos dignos, de carácter. Y el carácter no se construye con las elecciones fáciles y cómodas, sino con las elecciones difíciles y peligrosas que prueban quiénes somos realmente por dentro. Marina Olvera, viuda, madre de 4, residente de un remolque miserable en medio de la nada, había elegido la humanidad por encima del miedo, la compasión por encima de la seguridad, la vida por encima del dinero. Y esa elección, por peligrosa que fuera, definiría no solo su destino, sino el carácter eterno de su familia para siempre. Si llegaste hasta el final de esta historia increíble y emocionante, muchas gracias por acompañar cada momento de esta jornada. Por favor, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que seguirán emocionándote y haciéndote reflexionar. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué te enseñó esta historia sobre el coraje y hacer lo correcto? ¿Ya pasaste por alguna situación en la que tuviste que elegir entre la seguridad y hacer lo correcto? Comparte tu historia aquí en los comentarios. Vamos a crear juntos una comunidad de personas que creen en la bondad humana. Tus palabras pueden inspirar a alguien que está pasando por un momento difícil ahora. Hasta la próxima historia. Y recuerda siempre, el verdadero coraje no es no tener miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Un fuerte abrazo al corazón de cada uno de ustedes.